2 últimas tomas. Gracias. Excelentísimos e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BETE y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial placer de recibir como ponente al secretario general de Comisiones Obreras y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, don Ignacio Fernández Toso. Le va a presentar el señor Joan Coscubiela, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario IU-ICV en el Congreso de los Diputados. Querido Joan, la tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores, amigos. Feliz 2016. Del 2015 lo vamos a dejar a ver qué nos depara. Como pueden ustedes suponer, estoy encantado de que se me haya encargado, se haya pensado en mí para la presentación, por otro lado creo innecesaria, de Ignacio Fernández Toso. A partir de ahora, Ignacio, me van a permitir. Se trata, sobre todo, en mi caso, de la presentación de un amigo, y eso siempre condiciona. Un amigo con el que hemos compartido y compartimos muchas cosas. Por eso intentaré ser discreto en las loas. No sea que me suceda como un amigo común, presente también en este acto, que en otra presentación como esta le adjudicó a Ignacio tantos méritos durante la dictadura que le hizo un poco más viejo, lo cual obligó a Ignacio, nunca se sabe si por modestia o por coquetería, a hacer una discreta rectificación de su presentador. Intentaré que eso no me suceda a mí. De Ignacio me interesa destacar cosas que yo creo que gran parte de los que están aquí ya conocen, pero creo que es oportuno hacerlo. Es sindicalismo en estado puro, en todas sus facetas. Y en su caso, con todas las responsabilidades, desde monaguillo hasta cardenal. No sé si la presidencia de la Confederación Europea de Sindicatos merece otra consideración, pero al menos sin duda en ese sentido. Y eso creo que le otorga mucha autoritas, mucha autoridad, que no potestas, autoritas, que creo que es lo que tiene Ignacio. Desde mi punto de vista, además, Ignacio ha sabido siempre cuál es la función, la razón de ser de un sindicato, cosa que en estos momentos no es poca cosa. En ese sentido, creo que ha demostrado que es tan equidistante de esas concepciones que defienden un sindicato, solo sindicato, de aquellas que el sindicato debe ser como el Barça, algo más que un club, el sindicato, algo más que un sindicato. Creo que Ignacio ha sabido hacerlo sobre la base de una defensa profunda del concepto de la autonomía del sindicalismo como expresión de la autonomía del conflicto social. Y que nadie se equivoque, creo que a estas alturas ya es evidente que para Ignacio autonomía del sindicalismo no es ni independencia ni mucho menos indiferencia en relación a lo que sucede en la sociedad y en las instituciones. Ignacio ha demostrado en los últimos años y especialmente en estos momentos que es consciente de la crisis de transformación que vive el sindicalismo, como en definitiva le sucede a muchas otras construcciones de la sociedad del siglo XX. Creo que conoce en profundidad las razones de esta crisis de transformación, que son más profundas de las que algunas reflexiones tertulianas ciertamente frívolas apuntan, y, por tanto, también de la complejidad de reforzar ese instrumento útil para los trabajadores.
como corresponde a un dirigente sindical que se ha movido siempre en el campo de la economía real, no de la economía de los libros, de la economía real, de la economía de las personas. Ignacio sabe de la importancia que tiene el proyecto europeo para la regeneración del espacio natural del sindicalismo, que no es otro que la economía, la empresa, el ámbito en el que se produce una fuerte interdependencia. Termino. Quienes lo conocen y lo han tratado bien saben que Ignacio es sobre todo un interlocutor seguro. Los de pacta sunt servanda. Y eso la verdad es que en los tiempos que corren es oro en paño, litio en batería. Es tan seguro como interlocutor que lo es para los que están a su lado en la mesa y lo es también para los que lo tienen enfrente. Una seguridad en la interlocución que así como observador de la realidad me ha parecido que no siempre es suficientemente bien correspondida, pero ese debe ser una pejiguería mía, un exceso de análisis crítico de la realidad. Pero precisamente por el valor que le da a la interlocución, Ignacio sabe que incluso en esas ocasiones tiene, iba a decir que hacerse gallego, pero no es hacerse gallego, sino sencillamente poner en valor la importancia que tiene mantener esa interlocución. Bueno, a ustedes a lo mejor les puede parecer a Ignacio un poco conservador, y claro, seguro que lo adjudican al rol de gallego. La verdad es que no. Es bastante atrevido en algunos momentos complicados. Lo que pasa es que como tiene una gran virtud, que tiene muy poca gente, que es que gobierna muy bien los tiempos, es capaz de poner nervioso a alguna gente que quisiera hacer cosas cuando él considera que aún no tocan. En todo caso, no se equivoquen ustedes, lo de los tiempos no es galleguidad, sino que es esa maestría que es imprescindible para cualquier persona que asume responsabilidades sindicales. Y habrán visto ustedes que no me he referido a nada de la situación actual. Me he reprimido mucho. Tengo adelante a dirigentes sindicales de primer nivel, tengo delante a la ministra, lo cual me ha obligado a reprimirme aún muchísimo más, pero no es mi papel y mi papel solo es el de presentar a Ignacio. Simplemente, en último lugar, creo que harían bien los responsables económicos, empresariales y políticos de este país en escuchar bien a Ignacio, no hoy, que se supone que también, sino siempre. Gracias. Ignacio. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Ministra, gracias por la presencia. Cándido. En fin, llevo bastante mal esto del protocolo. Por lo tanto, me considero excusado. Agradecer muy sinceramente la invitación de Nueva Economía Forum, el Forum Europa, participar en este acto. Y a los patrocinadores la oportunidad que me brindan de hablar, que es lo que creo que sé hacer modestamente un poco, ¿no? Iba a empezar de una manera, pero voy a empezar de otra y les voy a dar una primicia, que es que no voy a dejar comisiones obreras. Lo digo porque seguramente ustedes no han leído El Confidencial, pero dice que Ignacio Fernández Toxo abandona comisiones obreras. Pues que sepan que no. En fin, no sé de dónde habrá salido. Cándido ya tiene experiencia en estas cosas, de noticias que se fabrican para luego confirmar la tesis, estas historias, ¿no? Pero, aparte de agradecer a Joan, que es, como se ha visto, un amigo, sus amables palabras, se nota que están presididas por ese sentimiento de la amistad. No venía a hablar del sindicato y no voy a hablar del sindicato, porque creo que más allá de los muros de la casa de cada uno hay una realidad que se impone
y creo que interesa más lo que pueda decir, supongo que para eso han venido, sobre esa realidad que lo que acontece con Comisiones Obreras, aunque modestamente creo que Comisiones Obreras es un factor muy importante para la organización de la sociedad en nuestro país, y a mí, con otras personas, que muchas de ellas están aquí, o prácticamente todas ellas, me ha tocado dirigirla en esta etapa. Seguramente me hubiera gustado más hacerlo en otra, pero es esta la que me ha tocado. Voy a intentar dividir esta primera intervención, luego supongo que las preguntas irán por otros derroteros, en dos bloques, ¿no? Más o menos, aunque son muy complementarios uno y el otro. Una parte, y no es por mi condición de presidente de la Confederación Europea, la destinaré a Europa, que es una Europa que está de mudanzas. Apenas hace unos meses, bueno, ya ha pasado medio año desde las elecciones al Parlamento Europeo, una Europa que acaba de configurar sus órganos de gobierno, por denominarlos de alguna manera, y una Europa que es muy importante, una referencia muy importante para nuestro país. Lo es desde hace muchísimos años, mucho más desde el año 86, pero y sobre todo ahora en estas circunstancias. Y el segundo lo dedicaré a España. Por eso decía de la complementariedad. Haré un análisis que seguramente a la señora ministra no le gustará mucho, pero bueno, de algunas cuestiones, en otras sí coincido. Y sobre todo procuraré dejar alguna propuesta, alguna idea, ¿no? Porque la misión de un sindicato no es solo criticar, no es solo oponerse, sino también hacer propuestas, dejar encima de las mesas alternativas para ver qué podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas y luego conjuntándolas con las del resto, que me parece misión poco menos que imposible en estos momentos en este país, aunque alguna cosita vamos haciendo. Ojalá empezáramos a hacerlas en el año 2012, que fue un año, en mi opinión, clave para lo que está sucediendo en estos momentos en España, ¿no? Ayer escuché, como supongo que la mayoría de todos ustedes, una intervención del señor Juncker. Saben quién es, presidente de la Comisión Europea, el padre del plan Juncker, que venía a decir algo así como que ofrecía mayor flexibilidad a aquellos países que hagan reformas con impacto económico positivo. Bueno, supongo que todos los que pretenden hacer reformas quieren tener un impacto, no sé si económico solo o de otro tipo, positivo. ¿Quién decide si las reformas van a tener o no impacto positivo hasta que se vea el resultado pasado un cierto tiempo? No sé si el señor Juncker está en condiciones de hacerlo, ¿no? Pero claro, como hay que leer el lenguaje comunitario, yo creo que esa afirmación deja al menos un par de mensajes y algunos destinatarios. Deja un mensaje, en mi opinión, que es que la Unión Europea sigue sin entender, las instituciones europeas siguen sin entender el momento económico, político y social que atraviesa Europa. Siguen sin entender que, desde el punto de vista de la economía, Europa sigue siendo el mayor factor de riesgo a escala mundial. Y nos deja otro implícito, que es que se pretende continuar adelante con los objetivos del Plan de Estabilidad y Crecimiento, probablemente con mayor flexibilidad, que será absolutamente imprescindible para el próximo periodo. Luego diré alguna cosa al respecto. Y tiene destinatarios inmediatos.
Uno, los griegos. Yo resumiría esto, mi opinión de lo que está haciendo la Unión Europea con Grecia, con una frase: dejen a los griegos votar en paz. No me gustaría que este déficit democrático que presenta Europa tuviera un nuevo episodio. En Grecia ya hay un antecedente, hubo un presidente que quiso someter a consulta de su pueblo, mediante referéndum, las políticas que empezaron a aplicarse en toda la Unión Europea y en Grecia en particular a partir del año 2010 y no se lo permitieron. Ahora su partido cosecha una intención de voto del 5%, ha tenido que malvivir políticamente de la mano de la gran coalición griega, no sé si es el antecedente de una situación similar en España, y prácticamente abocado a la desaparición. La solución para Grecia no es la amenaza, no es el chantaje, no es menos democracia ni en Grecia ni en Europa. Y además les puedo afirmar, porque he estado unas cuantas veces con él, que Syriza y su líder Alexis Tsipras no es ningún loco. Ni tiene un posicionamiento antieuropeo. Concibe Europa de otra manera. La tesis dominante, eso es evidente. Bueno, otros también concebimos Europa de otra manera y pasamos por ser personas normales. Bueno, no para todo el mundo. En fin, es una advertencia al resto de navegantes. Aquí también, aquí también. Europa, en mi opinión, tiene tres problemas. Lo he dicho incluso en este foro en varias ocasiones. El primero es un problema derivado de la gestión, de una gestión de marcado cariz ideológico de la crisis, que pasa por querer presentar como irrefutable la tesis de que solo hay una manera de enfrentar desde el año 2010 esta situación, que es en clave neoliberal, provocando un gran sufrimiento a las personas, al tejido económico y ralentizando, cuando no impidiendo, la salida de la crisis, una salida ordenada de la crisis europea. El segundo es de arquitectura de la Unión, que ha venido a agravar los efectos de una gestión inadecuada, sobre todo la que se inicia a partir de mayo del año 2010. Y el tercero es un problema de democracia, de déficit democrático, y es cada vez más evidente. No existe, no es cierto, que solo haya una sola vía. Sucede que quien estaba llamado, y por eso hoy le está sustituyendo la población en sus referencias, a jugar el papel impulsor de una vía alternativa a la vía ultraliberal, ha abdicado de su responsabilidad. Me refiero a la hasta ahora izquierda mayoritaria europea. La izquierda socialdemócrata no ha sido capaz de articular un discurso alternativo que al menos intentase ilusionar a la gente, no a través del espejismo o de la ilusión del espejismo, sino a través de propuestas concretas, alternativas, materializables, que las hay. Modestamente diré, y por eso no se han abierto pasos seguramente, que solo la Confederación Europea de Sindicatos ha presentado un programa completo de gestión distinta de la crisis. No ayer, hace varios años, desde el Congreso que hace ya algo más de 3 años celebramos justamente en Atenas,
con la resolución que salió de aquel Congreso, que luego se convirtió en una propuesta articulada de Plan Marshall para Europa versión siglo XXI, que no es el Plan Juncker, que es un plan de humo, o algo parecido, Bienvenido sea este cierto giro que se está produciendo, pero pretender que cada euro público se va a convertir en 15 euros más privados y de ahí va a venir la solución a la debilidad del crecimiento en la Unión Europea en estos momentos, me parece mucho creer. La propuesta de la CES, claro, como viene de un sindicato, o no se mira ni se atiende, o se mira con muchos recelos, planteaba un verdadero plan de inversiones. 250.000, 260.000 millones de euros cada año durante 10 años, porque Europa necesita un potente motor de arranque desde el punto de vista de la economía, para no proseguir en la dinámica en la que está. Si esto no hubiera sido así a la salida de la Segunda Guerra Mundial, Alemania hubiera pasado bastante tiempo en la Edad de Piedra. En fin, no hemos aprendido parte de los errores cometidos en el pasado. La arquitectura inadecuada de la Unión Europea ha lastrado la posibilidad de enfrentar la crisis con garantías. Ni gobierno económico, bueno, algo se ha hecho con el paso del tiempo, pero tarde y de manera insuficiente, ni gobierno político, ni presupuesto que pueda llamarse de tal, ni dieta fiscal compartida, homogénea, al menos en algunos aspectos básicos, como el impuesto de sociedades y algunos otros elementos. Y además crece, como decía, el déficit democrático. Gobiernan por vía interpuesta a aquellos que no han concurrido a las urnas a recabar el mandato de la ciudadanía. Sé que es una visión bastante crítica, pero es mi visión de lo que está sucediendo en Europa. Y los lastres siguen ahí. Cuanto antes se caiga en la cuenta de la necesidad de imprimir un cambio de rumbo importante, más tarde saldremos de verdad de esta situación. Voy a España, vengo a España. La coyuntura española. La crisis española, como se ha alargado tanto en el tiempo, comenzó siendo una crisis financiera para pasar a ser económica, derivó en crisis social, política, institucional, es multifacética. Comenzaré con una afirmación. La economía española ha vuelto a crecer después de 6 años de caída y acumula ya 6 trimestres consecutivos de crecimiento. Pero tan peligroso es no reconocer esta realidad como realizar discursos triunfalistas que confunden dejar atrás la recesión con salir de la crisis. Lo diré de otra manera. En nuestra opinión, en la de Comisiones Obreras, saldremos de la crisis cuando seamos capaces de recuperar los estándares de calidad de vida que tenía este país antes del inicio de la misma. Y hay unas cuantas variables que son determinantes. La primera, el empleo, que sigue siendo la gran asignatura pendiente. Yo he escuchado, he leído muy atentamente todo lo que se ha dicho sobre el balance del empleo en el año 2014. Es cierto, ha crecido la contratación, ha descendido el paro, en parte por efecto de la mayor actividad económica, porque es cierto que hemos dejado atrás la recesión, pero no hemos salido de la crisis. Es cierto que las reformas laborales han tenido un impacto importante sobre la evolución última del empleo en nuestro país. Hasta ahí la parte positiva.
Después, y esto no se van a extrañar ni la ministra ni la secretaria de Estado, porque se lo he dicho en directo, ya las cosas no pintan tan bien para el empleo. Hay una pérdida evidente de calidad del empleo en nuestro país. Y ya convivimos con una realidad, que es la de los pobres con empleo, que era una realidad que había abandonado este país después de la larga noche de la dictadura. En la dictadura era fácil convivir con esa realidad. Hoy ha vuelto. Sé que no gusta, pero tenemos del orden de 4 millones de personas en nuestro país con empleo que viven por debajo de la mediana, con ingresos por debajo de la mediana, ¿sí? Lo que determina el umbral de la pobreza. Bueno, si nos adentramos en los datos, comprobaremos que ser joven, ser mujer o tener un contrato precario es lo que determina fundamentalmente la pertenencia a ese grupo. Bueno, hay un colectivo que es el más importante, que es la gente que no tiene empleo, que nutre mucho más ese colectivo de gente. Primero, por lo tanto, la primera causa de la pobreza en nuestro país es el desempleo, pero después está la pobreza con empleo. La reforma laboral, en gran medida, está en la base de esto. Y las reformas que se hicieron después de la gran reforma laboral, porque ha habido una batería de reformas. Si se observan los datos, los tengo ahí en gráficos, por si luego alguien tiene curiosidad, verá que es en el trabajo autónomo donde hay más personas pobres con empleo. Sin entrar en los temas del fraude fiscal, que no solo están asociados ni mayoritariamente al trabajo autónomo. Le sigue la gente que tiene un contrato a tiempo parcial y además temporal. Y en el último escalón están la gente que tiene un empleo estable y de jornada completa, que también hay pobres con empleo, con un contrato estable y de jornada completa. Porque el efecto de la devaluación salarial ha sido muy importante en nuestro país, muy importante. No tanto por la reducción de los salarios nominales de la gente, vía convenios colectivos, hay una parte de inaplicación, por las nuevas facilidades que ha introducido el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, sobre todo por el efecto composición del empleo, que es lo que ha precarizado más y ha abundado más en esa dinámica de devaluación competitiva de la economía española. En fin, dejo apuntes, porque ahí es donde creo que tenemos que actuar, y el sindicato en primera instancia, para empezar a corregir esta situación. Ahora que el escenario macro cambia y esperemos que se consolide la tendencia. Lo diré antes de olvidarme, porque no quiero solo dejar críticas, decía al principio. Nosotros queremos cooperar para la consolidación del cambio de ciclo económico. Y el diálogo social para nosotros sigue siendo la vía que nunca se debió haber abandonado entre empresarios y organizaciones sindicales, trabajadores y empresas, y el diálogo social tripartito. Lo decía Coscubiela en un flash de su presentación. Nosotros somos sindicato, que es una cosa distinta, creo que lo sabe todo el mundo, a un partido político. Y operamos como sindicato. Nosotros no ponemos ni quitamos a los gobiernos. Los pone la gente en las urnas.
Y nosotros, nos guste más, nos guste menos, estamos obligados a discutir para disputar el reparto de la riqueza en este país con el gobierno que pone la ciudadanía. Hoy hay uno, mañana habrá otros. Sé que la independencia, la autonomía, tiene costes y no siempre todo el mundo lo entiende. Y cuando gobiernan las izquierdas somos el báculo y cuando gobiernan las derechas tenemos que convertirnos en el bastón de azote. Pues ni una cosa ni la otra. La función del sindicato es otra. Bueno, dicho eso, nosotros necesitamos dejar atrás la recesión, pero además empezar a superar los efectos de la crisis. Y haré otra afirmación. Los presupuestos generales del Estado que se acaban de aprobar en el Parlamento no responden a ese objetivo de dejar atrás la crisis. Como no responde tampoco, en mi opinión, la reciente reforma fiscal, por más que se haya corregido, y me alegro, algún efecto negativo sobre, por ejemplo, los despidos, fruto del diálogo que hemos abierto y que ha tenido algún hito mayor. Como el sector exterior ya no tira como en el año 2013 y en el 2012 y volvemos a presentar síntomas que ya teníamos antes del inicio de la crisis, porque la recuperación va consolidando otra vez el viejo modelo de crecimiento que nos ha traído a la crisis, esta es mi opinión, muy discutible seguramente. Como no se ha abordado, no ahora por el actual gobierno, porque esto había que haberlo hecho hace mucho, el camino para la necesaria transformación del tejido productivo español, el cambio de modelo productivo, la ciencia, la innovación, etcétera, etcétera, que permita de verdad, no a través solo y exclusivamente de la devaluación del coste del factor trabajo, que permita una mayor proyección externa de la economía española, a poco que crece la economía, volvemos a reproducir los viejos déficits. Y el desequilibrio de la balanza comercial ya está ahí, 2014. El sector exterior se equivocaba Zapatero, se volvió a equivocar Rajoy, no tenía potencia suficiente para tirar por sí solo del crecimiento, de un crecimiento vigoroso de la economía española para conjurar los efectos de la crisis y, sobre todo, generar el empleo necesario para reducir de forma sustancial las tasas de paro, entre otras cosas porque exportan los sectores más dinámicos que son, a su vez, menos intensivos en mano de obra. Mayoritariamente, no siempre es así, pero mayoritariamente es así. No se puede esperar que la industria del automóvil nos ofrezca todo el empleo, ¿verdad?, que necesitamos en la sociedad española. Era entonces, y lo es ahora sobre todo, la demanda interna lo que había que dinamizar. Y los presupuestos generales del Estado, la fiscalidad y el crédito son los elementos determinantes para el impulso, junto con los salarios, es decir, las rentas familiares, de la demanda interna, que ya aporta más al crecimiento, 2,8 en el año 2014, que el sector exterior, 0,9 negativo. Es la demanda interna. En este punto, en esta hora, lo era antes, lo que hay que impulsar. Y ahí es donde entra más en juego el papel del sindicato, modestamente creo. ¿Cómo? Bueno, pues por una parte, convirtiendo la negociación colectiva en el escenario para el impulso de la demanda interna y el reforzamiento de las redes de protección social, incluido el sistema público de pensiones en nuestro país, para corregir, por una parte, los efectos de mayor desigualdad que presenta hoy la sociedad española e impulsar
la demanda interna a través del crecimiento del consumo. Hace unos días, supongo que no se molestará por utilizar una conversación que no era privada, era semipública a la salida de Moncloa, con el jefe del gabinete del Gobierno, cuando hablábamos del salario mínimo interprofesional. En fin, no estoy de acuerdo con el 0,5, no estaba de acuerdo en aquel momento, lo sabe el Gobierno. Creía que ahí había que enviar una señal potente a la sociedad con un crecimiento que permitiera iniciar la recuperación del poder adquisitivo perdido por el salario mínimo interprofesional. La tesis que sustentaba, creo que es también la del ministro de Economía, es que si los salarios comienzan a crecer en estos momentos, el consumo se nos va a derivar al exterior y, por lo tanto, se van a agravar los desequilibrios que ya empieza a presentar la economía española y, particularmente, el saldo exterior. Bueno, podría decir de forma demagógica que los parados, que los pensionistas, que la gente con rentas salariales por debajo de un determinado umbral no compra BMWs, ¿verdad? En fin, son otras cosas. La economía de supervivencia, que es la de muchísimos miles, centenares de miles, millones de personas en nuestro país, solo da para el consumo interno, solo da para sobrevivir y hacerlo a base de impulsar la demanda interna. Como están llamados a dinamizar la demanda interna, la inversión pública para animar la inversión privada, que de otro lado no llega, de otra forma no llegará. Esos son presupuestos, eso es política fiscal. Y la política fiscal, que además de la lucha contra el fraude, allí el amigo de Gesta, pues tiene varias tareas, ¿no? Conseguir los recursos suficientes para apuntalar el cambio de ciclo, la dinamización de la actividad económica a partir del impulso de la demanda interna. Superar los efectos de la devaluación del Estado social. Nosotros tenemos grandísimas necesidades, las teníamos antes de la crisis y se han agravado con la gestión que en la crisis se ha hecho, grandes necesidades en materia de política sanitaria. No voy a ir al extremo del ébola o de la hepatitis C, pero están ahí. De política educativa, de servicios públicos, de servicios sociales. La ley de dependencia ha conocido un frenazo importante en su desarrollo y esto lo padecen personas concretas, muchísimas personas concretas en nuestro país. La seguridad, ¿verdad? La seguridad también. No es cuestión, insisto, de hacer demagogia ahora a partir de los asesinatos de París, pero los hechos están ahí, para aprender de ellos. Yo escuchaba a un portavoz del Sindicato Unificado de la Policía pedir medios. No pedía más políticas coercitivas, no pedía que se aprovechase el viaje para reducir el cuadro de libertades ciudadanas, colectivas e individuales. No, pedía medios, coordinación. Las políticas antiterroristas, lo diré en un paréntesis, cada vez más tienen que ser europeas. No pueden constreñirse al ámbito exclusivo. Sé que hay cooperación, pero bueno, ahí hay una asignatura, como en inmigración, pendiente en la Unión Europea, muy importante, como en otras muchas cosas, ¿no? O sea, volviendo al tema, los salarios tienen que tomar un mayor protagonismo para el impulso de la demanda interna y para corregir los efectos de una desmesurada devaluación competitiva que se ha practicado en nuestro país. La oferta está encima de la mesa y, además, estamos en el momento definitorio. En las próximas semanas tenemos que saber si va a haber un acuerdo de negociación colectiva o no. Y el acuerdo de negociación colectiva, en mi opinión, tiene que tener una componente salarial hoy potente y distinta. Los salarios tienen que empezar a mejorar. Hay una oferta, acuerdo a 3 años,
para consolidar de verdad el cambio de ciclo con un nuevo protagonismo de los salarios, sin encorsetarse. Yo no soy partidario de establecer una cifra de crecimiento de los salarios, sí una garantía de que los salarios van a crecer y que la determinación concreta se realice en cada uno de los sectores y en las empresas. No todos compiten de la misma manera, con las mismas posibilidades. No es lo mismo el sector exterior que las empresas que viven solo de la demanda interna. Pero los salarios tienen que dinamizarse y la gente tiene que empezar a ser compensada por el esfuerzo que se ha visto obligada a realizar en términos de salarios y de empleo. Ese es el siguiente elemento, el empleo en términos de cantidad y de calidad. Tiene que tomar mayor dinamismo a partir de este acuerdo y empezar a corregir algunas brechas que se han agravado, las de género y las de edad. Las de género y las de edad. Y luego, creo que empresarios y sindicatos haríamos un buen negocio, no para nosotros, sino para la sociedad española, si consolidamos la institución de la negociación colectiva. Dejen el Estatuto de los Trabajadores en paz. Bueno, hay que corregir algunos desaguisados de las últimas reformas laborales en materia del Estatuto de los Trabajadores. Pero a partir de ahí déjenlo en paz y dejen trabajar a los representantes de los trabajadores y de las empresas con la herramienta de la negociación colectiva. Y en un tejido productivo, un tejido económico, como el español, donde el 98% de las empresas son pymes, no cabe hablar de un orden de prevalencia que prima el convenio en la empresa, porque eso es una ficción de negociación colectiva. No hay equilibrio en las relaciones de trabajo, como no lo hay si se devalúa el derecho de huelga. Sí, voy terminando. No lo hay si se devalúa el derecho de huelga. Por lo tanto, salida ordenada al problema que ha generado la reforma con el tema de la ultraactividad, orden de prevalencia y algunas otras cosas más, y yo soy partidario de reforzar los mecanismos de autocomposición. Lo diré en una frase. A un convenio en un ámbito le tiene que suceder siempre un convenio en ese mismo ámbito, salvo voluntad expresa de las partes. Y a ese convenio nuevo se llega por la negociación, por la mediación o, en última instancia, por el arbitraje, determinado libremente por los negociadores. Hay mecanismos para hacerlo sin volver a aquel bodrio de los laudos franquistas que resolvían de un plumazo la negociación colectiva. Termino con la última reflexión, porque entiendo que me he pasado de tiempo. Tengo tendencia a hacerlo y hoy me he pasado. Decía, la pobreza crece en nuestro país. De la crisis estamos empezando a salir con una profundización de los desequilibrios, de la desigualdad. Y se manifiesta en temas tan sensibles como el nivel de rentas, el acceso a la vivienda. Los desahucios están ahí, al orden del día. La red de protección pública en nuestro país ha saltado por las costuras, porque estaba diseñada para la reconversión industrial y ya ha llovido desde aquella. En el año 2010, que me parece que fue el pico de protección por desempleo, casi el 80% de las personas en situación de desempleo tenían una renta sustitutoria al salario que habían perdido. Ahora es el 57%. Más de 20 puntos de cobertura se han perdido. Hemos hecho un acuerdo muy importante, en mi opinión, que es el de dar cobertura mínima, pero cobertura y una expectativa a la gente que tiene responsabilidades y cargas familiares. 450.000 personas que son la referencia, hombres o mujeres, en las familias que no tienen ingresos. Tenemos que hacer que opere de manera adecuada, pero esto es insuficiente. España necesita, en este punto, completar su red de protección social, corregir
algunos desajustes mayores que ha introducido algunas reformas, particularmente la del 13 de julio, si no recuerdo mal, del año 2012, en materia de subsidios y algunas otras cuestiones, y crear un pilar nuevo, que es la renta mínima garantizada, como derecho de ciudadanía, sobre una ley básica que cuelgue de la seguridad social, y que dé cobertura a esos casi 3 millones de personas que no tienen ingresos laborales. Con prueba de rentas. No estoy hablando de renta básica, estoy hablando de renta mínima. Por lo tanto, sometida a prueba de rentas. Esta es la tarea a la que se va a empeñar este sindicato. Creo que estamos hablando con la Unión General de Trabajadores. Es una tarea que no compete solo a los sindicatos, y hoy es el elemento, en mi opinión, central. He escuchado a casi todos los partidos hablar de renta básica, de renta mínima, de garantía de rentas. Pongámonos de acuerdo, veamos cómo se financia y saquemos adelante este nuevo pilar de la protección que me parece imprescindible. Acabo. Es posible que haya dejado un tono pesimista en esta exposición. Es el mío. Yo no sé si soy un optimista bien informado o qué soy, pero yo no pierdo la esperanza, porque confío en este país y en las gentes de este país. Y en lo que de nosotros dependa, vamos a trabajar arduo, sostenido en el tiempo, para lograr que las cosas de verdad cambien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Joan, por la presentación. Pues empezamos con muchas preguntas que tenemos. José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia, le pregunta qué le parece el pacto de Estado entre el Gobierno y el PSOE para legislar contra el terrorismo yihadista. Es el momento de controlar determinadas libertades individuales en virtud de la seguridad. Carmen Fuertes le pregunta, ¿teme que el pacto entre los dos grandes partidos pueda tener impacto en el ámbito sindical, por ejemplo, en las movilizaciones y en la que usted ha señalado como devaluación del derecho de huelga? Yo estoy muy de acuerdo con las personas que sostienen que no es bueno legislar en caliente, que hay que tomar una cierta distancia. Y en ese sentido creo que los franceses nos están dando alguna lección o dejando alguna lección. Tal vez porque la democracia francesa está mucho más consolidada y tiene más tradición que la democracia española. Yo no voy ni a alabar ni a criticar el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre otras cosas porque no conozco los detalles, conozco las referencias periodísticas que desde ayer han empezado a salir. No me parecería bien que se estableciesen en términos contradictorios dos ideas, libertad y seguridad. Si esto se evita, el entrar a esa contradicción, me parece bien que haya grandes acuerdos, tal vez un poco más madurados, no solo entre los que hasta ahora han sido los dos grandes partidos del arco parlamentario español, sino que vaya más allá. Estamos en un momento, además, de cambio político, ya veremos cómo queda el mapa. Por cierto, me agrada ver aquí al secretario general de Podemos de Madrid. Bueno, tenemos que normalizar la relación, la vida política y social española, ¿no? Que nos preocupa en términos de lo que son derechos básicos como el derecho de huelga, de manifestación. Sí, ya estábamos preocupados antes de este pacto. Yo espero que este pacto no invada esto. Nosotros estamos hablando con
con el Gobierno en relación con la reforma del Código Penal, porque el Código Penal tiene en su versión actual un elemento que es si no recuerdo mal en este momento, el artículo 315.3 del Código, bueno, es un auténtico ataque contra el derecho de huelga, que viene de viejo, viene del año 95. Es una antigualla franquista que se recuperó en la reforma del año 95, no sé por qué, pasó desapercibida y ahora se está aplicando con profusión en nuestro país. Ahí están los 8 de Airbus, la gente de ArcelorMittal, Granada, Pontevedra y otros, ¿no? El riesgo de cárcel por participar en un piquete de huelga, que es una figura legal que el Tribunal Constitucional ha afirmado que tiene anclaje en la Constitución española, bueno, es muy alto en España, ¿no? Como nos preocupa la Ley de Seguridad Ciudadana. Yo creo que el artículo 315.3 había que derogarlo, eliminarlo directamente, porque ya hay un delito genérico de coacciones. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia y con las coacciones, ni en las huelgas ni en ninguna otra circunstancia, pero tienen que tener un tratamiento adecuado, ponderado. No es la versión actual del 315.3. Espero que el ministro de Justicia cumpla el compromiso verbal que adquirió con nosotros y que se enmiende esa parte, no entraré en otras. Y en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana, que bueno, pues ya popularmente se conoce como la Ley Mordaza, pues efectivamente nos preocupa y mucho la deriva que ha tomado. Gemma Llamazares, de La Sexta, le pregunta si le preocupa que la relación entre cotizantes y pensionistas sea la más baja de los últimos 15 años. Pues sí, ¿cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no me va a preocupar? Tanto nos preocupa que nosotros hace 2 o 3 años hicimos una propuesta que era el de una medida puente que permitiera mejorar al menos parcialmente, los ingresos de la seguridad social. Sé que los empresarios son muy refractarios a la subida, aunque sea temporal, de las cuotas. Bueno, hubo bajadas en otro tiempo. Creo que es de mayor riesgo que sigamos debilitando el sistema de seguridad social también para las empresas, ¿no? Esa medida puente permitía transitar por la crisis, o debería permitir transitar por la crisis sin consumir, como se está produciendo de forma acelerada, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que, si las estimaciones no fallan, las primeras que se hicieron le daban un horizonte hasta el año 2019, ahora creo que se va reduciendo, como consecuencia de la devaluación del empleo, de la persistencia de un altísimo desempleo en nuestro país y la devaluación de las cuotas que van entrando a la seguridad social como consecuencia de la creciente precariedad del empleo, ¿no? Entonces, esa medida puente nos debería permitir abordar una reforma a fondo de la estructura de ingresos de la seguridad social. Lo dijo Miguel Ángel García y fue casi crucificado en la plaza pública. La seguridad social en España necesita de aquí a 2030 4 puntos de PIB, del momento en el que él hacía el análisis, de ingresos adicionales o de menor gasto, que es otra vía, para ofrecer a los pensionistas de ese tiempo la misma calidad, que no es mucha, que tienen las pensiones actualmente. David García Maroto, de Europa Press, dice si cree usted que el nuevo pacto de salarios debería situar la subida salarial por encima del ritmo de crecimiento del empleo y la actividad económica. No, lo he dicho de otra manera. Yo creo que el pacto de salarios no debería ahormar la actuación en los sectores de tal manera que impidiera que los acuerdos que se celebren en los sectores se acomoden a la situación de cada uno de ellos, desde esa apuesta genérica o general por la mejora
sin apellidos, del poder adquisitivo de los salarios. Se pueden tomar referencias. Nosotros hemos puesto algunas encima de la mesa. La productividad se ha incrementado en el 1,3 en el año 2014 en nuestro país. Tenemos inflación negativa. Para unas cosas está bien, para otras muy mal. Hay un riesgo asociado a la inflación negativa que todo el mundo conoce y sería bueno que empezáramos ya a mover un poco. Por eso los salarios tienen que moverse, el consumo tiene que moverse. Nosotros necesitamos una tasa de inflación de ese entorno del 2%, claro, acompañada de un crecimiento nominal del PIB del 5%, que es lo que no parece en estos momentos al alcance de la economía española. Por eso he intentado proponer las cosas que he dicho para lograr ese crecimiento nominal del PIB del 5%. Sobre algún otro tema de los que usted ha hablado, Álvaro Coutelén, de la cadena COPE, le pregunta concretamente cómo marcha la renovación del acuerdo de negociación colectiva con la patronal y cuándo se va a firmar, en su opinión. Progresa adecuadamente. En fin. ¿Antes de Semana Santa? No desvelo ningún secreto si digo que nos hemos dado de plazo hasta final de este mes para alcanzar un acuerdo. Y si no alcanzamos un acuerdo antes de final de mes, creo que llegará tarde. La apuesta es por el acuerdo. Sé que tiene dificultades, que estamos intentando despejar en estas fechas. Ayer hubo una reunión, dentro de unos días habrá otra y agotaremos el calendario de negociación porque tenemos vocación de hacer un acuerdo. Porque en las circunstancias actuales creo que es lo mejor que podemos ofrecer a los trabajadores y las trabajadoras y a la sociedad española. Y desde ese punto de vista estamos enfocando la negociación con un tejido productivo, con un tejido económico tan débil en su composición como el tejido español. El mejor paraguas es un acuerdo interconfederal. Amelia Campo dice, el caso de los ERES y UGT, y la que algunos apuntan como caída de la credibilidad también de comisiones, podría interpretarse como causa del crecimiento de notoriedad y representación de otros sindicatos como la CGT, que ha incrementado su presencia en un buen número de empresas y obtenido representación en las que no la tenían. No llegan a acuerdos con la patronal, casi por política interna, dice quien pregunta, pero consiguen cosas vía pleito que Comisiones Obreras y UGT no consiguen. Mucha gente piensa que los dos sindicatos de referencia son ahora más blandos y votan a CGT y otras opciones. Pero es que esa afirmación no se corresponde con la realidad. No sé, a mí que me presenten datos. Yo es que los he revisado ayer. Pero claro, quería venir preparado para esto de hoy. Y no hay un crecimiento de la CGT ni su irrupción en nuevas empresas ni de otros sindicatos. Y Comisiones Obreras conserva la primera posición y UGT la segunda y a muchísima distancia del resto. En España hay 2.000 organizaciones sindicales registradas. Yo no veo fenómenos sindicales nuevos por ninguna parte. Yo sé que hay mucha gente interesada en alimentar esta idea, es decir, de trasladar miméticamente al campo sindical lo que está sucediendo en la política. Bueno, pues corren el riesgo de equivocarse y además nosotros vamos a trabajar para que se equivoquen de verdad. No hay ningún sindicato fuera de Comisiones Obreras y UGT en España que supere el 3% de representatividad. Fíjese lo que le pregunta Juan Martín, que precisamente es de la Unión General de Trabajadores. ¿Sería usted partidario de un sindicato de la fusión UGT-Comisiones Obreras? ¿Cree que es posible? Creo que no es conveniente. Nosotros acariciamos hace muchos años una idea
que a lo mejor en algún momento pues, sería conveniente recuperar, no sé si es posible, es una ensoñación tal vez, que es la de un Congreso Sindical Constituyente, que permita dotar a los trabajadores y trabajadoras de este país de una organización sólida. Que aquí todo el mundo alaba el sindicalismo alemán, y aparte del cuadro de garantías que tiene para operar, pues tiene una situación que es la de que solo hay un sindicato, la DGB, de referencia. Bueno, nosotros hemos optado por otro modelo. Creo que hubiera sido mejor haber podido superar la tradicional división sindical de nuestro país, porque no es nueva, porque tiene sus raíces desde el mismo momento en el que nacen a la luz los sindicatos en España. Esto no se puede hacer desde la ley como se hizo en el franquismo, con el sindicato único, vertical y tal. Hay que hacerlo por voluntad de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros, a poco que se diera la oportunidad, estaríamos dispuestos a esto, pero no creo que los problemas los resuelva la Unidad Orgánica Comisiones Obreras UGT. ¿Quiere opinar sobre este tema que le concierne el señor Méndez? Bueno, se adhiere. Ya sabe usted que está invitado para que venga a exponer sus ideas, como siempre. David Robles, de Onda Cero, dice: está a punto de nacer Somos, la marca sindical de Podemos, cuyo secretario general de Madrid, como usted muy bien ha dicho, está con nosotros. Le felicitamos por su elección. Alguno de sus miembros dice que su objetivo es eliminar a Comisiones Obreras. Teme la aparición de este nuevo sindicato. Antonio Carro, en relación con este asunto, dice: considera que Somos puede ser una amenaza a la hegemonía que hoy se reparten Comisiones y UGT. Y Fermín Pastor le pregunta si se considera usted casta sindical. En fin, esto último no me suscita ningún comentario. Yo no sé si los partidos políticos, yo le he leído directamente a Jesús decir que ellos no van a construir un sindicato de partido. Entre otras cosas porque pienso que sería un error a estas alturas proponerse una antigualla tal como la de una correa de transmisión sindical para un partido. Esta es mi opinión. Yo no he visto ninguna candidatura de ese sindicato en ninguna empresa y ya se han realizado una buena batería de elecciones sindicales en nuestro país. Ni una sola, ni una sola. Los 3 meses de este último año se han celebrado algo así como el 20% de las elecciones sindicales previstas para este periodo de concentración. Está más en los periódicos que en las empresas. ¿Me preocupa la aparición de nuevos sindicatos? Me preocupa por lo que decía antes. No porque nos disputen la hegemonía o la pretendida hegemonía a Comisiones Obreras y UGT, por la división mayor que puede introducir en el mundo del trabajo, que objetivamente debilita la capacidad de actuación de los trabajadores y las trabajadoras en un momento, además, crucial para el futuro de las relaciones de trabajo, que están mutando y de forma muy importante, ¿no? Por otras cosas, no, es que ojalá venga mucha gente a afiliar a los trabajadores y trabajadoras. Tenemos una de las tasas de afiliación más bajas de Europa. Esto sí me preocupa y estamos trabajando para intentar corregirlo. Sé que el escenario actual no es el mejor. Cuando uno en el convenio lo que tiene que hacer en la negociación es resistir para evitar que le bajen el salario, que le modifiquen para empeorar las condiciones de trabajo, no es la misma situación que cuando el convenio permite ciertas alegrías de mejorar las condiciones de la gente, de mejorar los salarios, de reducir las jornadas y tal, y la gente reacciona frente a lo que tiene más próximo, que es la organización
que le negocia el convenio colectivo. Hay que afiliar a la gente, esto es lo más importante. Todo lo que contribuya a conseguir más organización sindical, bienvenido sea, pero creo que no hay que inventar la pólvora, que ya está inventada. Francisco Álvarez le pregunta si cree usted que Tania Sánchez, la candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid y novia del señor Iglesias, al final se verá obligada a retirar su candidatura a causa de las dudas sobre su actuación en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. ¿Cree usted que lo debería hacer? No tengo opinión sobre este asunto, no me atrevo a dar una opinión improvisada porque no conozco el caso. Que se sustancie lo que tenga que sustanciarse en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y que Izquierda Unida acierte en lo que tiene que hacer, porque me parecería fatal, ¿no? Me parecería fatal. Aquí está Cayo, sabe que le aprecio, que quien menos responsabilidad tiene de lo que está sucediendo en nuestro país, en el plano económico, en el plano social, en el plano político, pague al final las consecuencias de una situación que no ha contribuido a generar. Señor Lara, ¿quiere usted decir algo? Sobre lo que quiera, pero si quiere al hilo de... Bueno, he hecho una pregunta que he remitido para allá, ¿no? La pregunta es a Ignacio directamente sobre la materia que ha tratado hoy en la conferencia. Y es, ¿cuál es tu opinión de las causas, las razones por las que en España estamos, a pesar de la última subida de 3 euros del salario mínimo interprofesional, 3,3 para ser más precisos, en 648, cuando en Francia, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, hablamos de más de 1.400 y el diferencial de la renta per cápita entre los dos países no tiene ese diferencial tan abismal entre el salario mínimo interprofesional de ambos países? Gracias. Sí, las causas son varias, ¿no? Ni Francia tiene el diferencial de productividad con la economía española que presenta la diferencia de salario mínimo. No está justificado por ninguna razón esa diferencia. ¿Por qué el salario mínimo interprofesional en España tiene los niveles que tiene? Porque nunca se ha creído en el salario mínimo, porque la única vez que se ha creído en él fue en el año 2004-2005, los años 2004 y 2005, que hicimos un acuerdo que tenía una tendencia, que era llevar progresivamente el salario mínimo interprofesional a donde recomienda la Carta Social Europea, que es al valor del 60% de los salarios medios negociados, que en aquel momento lo situaba, si no recuerdo mal, Cándido, en 1.100 y pico euros, o lo situaría, que aquel acuerdo fue vulnerado por el partido que gobernaba, que era el Partido Socialista, porque enseguida aterrizamos en la crisis y porque hay sectores muy poderosos que no creen en el salario mínimo, o más bien creen que un salario mínimo de cierta potencia lo que hace es establecer un suelo que no permitiría, como sucedió en Alemania, una devaluación salarial y esa derivada de segmentación brutal del mercado de trabajo como la que se ha producido entre nosotros y en Alemania. Y ahora que saco el caso alemán, ¿no? Hablaba de la pobreza laboral en España. Pues la pobreza laboral en Alemania es tan importante como la española. Nosotros estamos en términos porcentuales de pobreza laboral en la misma situación que Grecia, que Portugal, y por detrás nuestro inmediatamente viene Alemania. Por delante hay unos cuantos, los primeros los rumanos y después los griegos y algún otro, ¿no? Y la pobreza laboral en Alemania creció fundamentalmente a partir de las 4 reformas Hartz, aquella Agenda 2010 que, entre otras cosas, dio origen a los llamados mini-jobs, o como aquí les denominaba el entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, empleos de escasa importancia, que han tenido un efecto demoledor en forma de empobrecimiento de la gente y de brutal segmentación del mercado de trabajo alemán, hasta que llegó Liga Metal
y le impuso al Partido Socialdemócrata en su programa electoral el salario mínimo, que hoy ya es referencia. Claro, luego se ha devaluado un poco en la forma de aplicarle ese salario mínimo de 8,50 euros, se ha ido a un salario menor para jóvenes, en fin, empiezan a corregir aquello. El salario mínimo interprofesional en nuestro país tiene que mejorar y mejorar sustancialmente, recuperando de forma rápida el poder adquisitivo perdido. Los efectos sobre las empresas no diré que son inexistentes, pero son tan mínimos que son perfectamente soportables. Creo que son 130.000 personas en estos momentos en nuestro país quienes perciben el salario mínimo interprofesional. Están las declaraciones de Hacienda para ver la evolución. Y ya no tiene el efecto arrastre que tenía, porque implicaba otras políticas de becas, de acceso a ayudas, etcétera, etcétera, porque se creó el IPREN en su día, diferenciando ese nuevo índice de rentas, ¿no?, que tiene que evolucionar por otra parte. Por tanto, creo que era la ocasión este año de enviar un mensaje potente, distinto, en relación con el salario mínimo interprofesional. Y el Gobierno ha perdido la oportunidad, a pesar de los esfuerzos, y aquí sí me consta, realizados por la ministra de Empleo. Vamos a ir terminando ya. Alfonso Jiménez, presidente de People Matters, dice: ¿estaría dispuesto usted a apoyar una fuerte reestructuración del sistema educativo español para adecuarlo a la demanda del sistema productivo en titulaciones y en competencias y actitudes? La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras presentó hace no mucho tiempo un libro verde que pretendía ser una alternativa completa a la reforma educativa emprendida por el ministro Wert. Yo les invito. Sé que las publicaciones sindicales tienen escasa proyección, a veces, algunas sí, otras menos, pero van a encontrar ahí un cuadro completo de propuestas alternativas a la situación que vive la educación en nuestro país. Yo comparto la idea de que la educación es capital, por salud democrática, por salud ciudadana, pero también atendiendo a lo que es la función del sindicato. Vincular más la universidad, los centros de secundaria, la formación profesional al mundo de la empresa, no para hacerle depender, sino para establecer una interrelación, una mayor simbiosis entre el espacio educativo y el espacio económico, productivo en nuestro país, es capital. Ahí sí deberíamos ser un poco más alemanes, y aprender de las cosas que se han hecho bien, en mi opinión, en este país, y particularmente en relación con la formación dual, que es una asignatura pendiente. Los jóvenes alemanes, a diferencia de los españoles, no están en el paro. Aun cuando la economía alemana, por ejemplo, en el año 2009 cayó el 5,1% y la española el 3,7%. Estaban en los programas de formación dual 1,4 millones de jóvenes. Claro, la potencia económica de ese país y la tradición de la formación dista mucho de ser la que tiene la sociedad española, pero en algún momento tenemos que empezar a corregir esos desequilibrios. Usted, y ya con esto vamos a terminar, ha desmentido al principio del discurso las informaciones publicadas hoy por un medio online, El Confidencial, que señalan que usted no se va a presentar a las elecciones a secretario general de Comisiones Obreras, que no va a seguir en el sindicato. Fernando Jáuregui dice: además del cambio de rostros, ¿no deben los sindicatos renovar a fondo sus planteamientos en materias como trabajadores autónomos, emprendimiento, etcétera? Sí, y de hecho lo estamos haciendo, con el trabajo autónomo de forma particular. Nosotros
No hemos querido invadir organizativamente el ámbito del trabajo autónomo, aunque hay la posibilidad para un determinado perfil de autónomos de afiliarse al sindicato, no aquellos que tienen trabajadores a su cargo. Nosotros no vamos a disputar a CEPIME y a otras organizaciones ese campo, pero tenemos acuerdos de cooperación muy importantes y muy sólidos con muchas de las organizaciones del mundo de los autónomos en nuestro país y cooperamos en muchos elementos. Yo no comparto la teoría del emprendimiento. Este nuevo paradigma que se quiere instalar en las relaciones de trabajo no me parece una modernidad, me parece una vía de devaluación del empleo. Arréglatelas como puedas, porque el Estado renuncia a ofrecerte cauces. Pero ojo, con el éxito del emprendimiento para el futuro de la seguridad social. Atención, atención. La que puede venir, si esa teoría, que de estas que nacen en Europa, de las ocurrencias que tienen algunos, termina prendiendo en el tejido económico en nuestro país y toma una proyección importante. A ver quién va a pagar. O subimos el IVA hasta el infinito para garantizar el futuro de las pensiones públicas en España, o solo podemos aspirar a una pensión zócalo y después quien pueda que arree y ponga sus ahorros en un plan de pensiones. Yo no reniego de las pensiones complementarias, pero esa no es la base del sistema público, del sistema de pensiones en un país como el nuestro. Atención a determinadas alegrías. Yo sé que la crisis lo justifica casi todo, pero algunas cosas convendría hacérselas ver un poco más detenidamente. Don Ignacio, tengo que pedirle disculpas a usted y al público porque se me había traspapelado una pregunta. ¿Qué opina de la salida a bolsa y privatización parcial prevista para el próximo 11 de febrero de AENA, de los aeropuertos españoles? Bueno, pues se lo he dicho a la ministra en su momento, a la que agradezco que haya tenido la deferencia de informarnos, no ahora, sino ya hace tiempo. No estoy de acuerdo. Creo que la red de aeropuertos debe seguir en manos del Estado, como deberían seguir algunas otras cosas. Y aprovecho además para decir una cosa que pensaba decir en la intervención primera y se me pasó por falta de tiempo o exceso de verborrea, que es la de que sería bueno que todo lo que hemos invertido en el saneamiento de Bankia nos permitiera contar con un banco público que juegue el papel que hoy, además, no está jugando la banca privada. Muchas gracias. En nombre de Red Eléctrica Española, de Asisa y de BT, don Emilio Cortés, director en esta última, va a despedir brevemente el acto. Gracias, José Luis. Pues simplemente decirles que en nombre de los patrocinadores agradecemos a Ignacio, a Joan, su presencia aquí, así como la de todos ustedes, y les deseamos un buen día. Muchas gracias.